Dios es bueno, ¿verdad, iglesia? Él es bueno, su bondad permanece para siempre, sin lugar a dudas, y pase lo que suceda, la bondad del Señor es nuestro sustento. Ayúdeme a orar para que el Señor haga que esta persona incapaz de hacer algo correcto hoy pueda compartir la palabra y que el Señor haga lo que Él tenga que hacer. Padre, hoy te pido perdón por mis errores y hoy te pido ayuda, Señor, para poder plantar, Señor, la palabra desde el punto de vista humano, Señor, pero oro para que su Espíritu haga la transformación, haga lo imposible, Señor. Uno puede oír profesores hablar, uno puede oír un podcast, uno puede oír un audiolibro, Señor, y simplemente serían frases, palabras, ideas, Señor. Pero un concepto suyo transforma una vida, Dios. Una idea suya, Señor, bien recibida en un corazón dispuesto, cambia una forma de pensar. Espíritu Santo, hoy que su palabra sea espada de doble filo y que entre hasta el tuétano, hasta la médula, Señor. Que su palabra sea verdad para cada uno de nosotros. A pesar de que todos los que estamos acá estamos viviendo una temporada distinta, háblanos, enséñanos, guíanos. Padre, que toda distracción, Señor, sea cautiva ahorita, Señor. Toda preocupación por algo, Señor, sea quitada en este momento, Señor. Y que la claridad de la palabra sea lo central aquí, Señor. Háblanos, guíanos. En el nombre de tu Hijo amado, la iglesia de Dios dice amén y amén. El tema de esta tarde, y se nos va a hacer de noche, es ¿qué es fe? ¿Qué es fe? La fe que necesito. Abra su Biblia o encienda su Biblia, como sea. Yo sé que tenemos una ayuda con la pantalla. La intención de la pantalla primero es que usted no tenga que estar buscando todos los pasajes, pero la idea es que usted use su Biblia. Entonces, febrero, yo sé que el mes de la Biblia es septiembre, pero vamos a arrancar una campaña para que hagamos el esfuerzo de traer la Biblia. Lo puede hacer en su aplicación, en el teléfono, como sea, pero también hacer un esfuerzo grande para acostumbrarse a jalar la Biblia, a tener la Biblia. No se sienta mal hoy, use el teléfono, lo que sea, ahí está la pantalla para ayudarnos. Pero hagamos un esfuerzo, las próximas semanas deben ir listos. Hebreos capítulo 11. El año pasado estuvimos haciendo una serie sobre Hebreos. Es la serie más entrecortada que hemos tenido en toda la historia de la iglesia. Tuvimos una serie entre Hebreos sobre el dar. Estuvimos haciendo un mes de la familia. Estuvimos hablando sobre crianza. Luego hubo un parón porque estuvimos hablando sobre cosechar. Entonces hoy volvemos a la carta a los Hebreos y nos encontramos en el capítulo 11, uno de los capítulos más importantes de la Biblia, uno de los más famosos también de la palabra, pero vamos a profundizar en él esta tarde. Capítulo 11, verso 1. Leo en la Reina Valera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe creemos que el Señor hizo las cosas por el poder de su palabra, y lo que existe es por lo que no se puede ver. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esa ofrenda de Abel todavía habla por él. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí hay un pasaje clave. El 1 es clave y el 6 es clave. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero y en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es interesante que cuando vemos esa ciudad en Apocalipsis, esta ciudad que estaba esperando Abraham, esta ciudad no toca el suelo. El fundamento de la ciudad de Dios no es como el fundamento nuestro, que requiere un cimiento en la tierra. Nosotros vemos esa nueva Jerusalén descender del cielo y no toca la tierra, vuela. El cimiento está, no sé si cómo se sostiene, simplemente es para el Señor decir esto funciona con reglas distintas. Abraham estaba esperando esa ciudad que tiene fundamento, que es muy distinto a lo que nosotros esperamos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Y este verso 12 yo creo que le generó un problema al que escribió esto, fuera Pablo o un discípulo de Pablo, porque vea cómo habla de Abraham, por el cual también de uno, y ese ya casi muerto, ese Señor ya casi se iba a morir, salieron como estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Porque si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente hubieran tenido tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esta es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Ven qué concepto? Dios no se avergüenza de llamarse Dios del que cree, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham tenía tanta confianza en Dios, tan seguro en la promesa, que entregando el hijo de la promesa, él sabía que Dios iba a hacer lo imposible. Verso 20. Por la fe bendijo Isaac, Jacob y a Esaú, respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batallas.
pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de las tierras. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué pasaje? Hoy no vamos a poder profundizarlo a totalidad. Vamos a escanearlo por encima y nos vamos a tomar un par de semanas para realmente desengranar este capítulo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, ¿qué, iglesia? Se ve. En su bosquejo yo le puse 12 traducciones de 12 distintas versiones bíblicas. Yo creo que las definiciones son muy importantes. Entonces necesitamos ser claros en ciertos conceptos. Y tener claridad es saber decirlo corto, rápido, como lo hace el escritor bíblico. Fe es estar seguro en lo que estamos esperando. Fe es estar seguro en algo que todavía no tengo. La Biblia del Jubileo dice que fe es la sustancia, o sea, el valor de las cosas que todavía no tengo, de lo que espero. Es la demostración de las cosas que yo no veo. La Dios habla hoy, dice que es fe, es tener plena seguridad de recibir lo que espero. Plena seguridad. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Es estar seguro en lo que yo todavía no tengo, estar confiado en lo que todavía no veo. La Nueva Biblia Viva dice, es la seguridad de recibir lo que espero, es el convencimiento de lo que no veo. La traducción viviente es la realidad de lo que espero, es la evidencia de las cosas. La NBI habla de confianza. La CST, que es una versión de una versión española también de la NBI, dice que es la garantía. La palabra de Dios para todos dice que es la realidad de lo que esperamos, aunque todavía no está. La Reina Valera del 2015 dice que es la constancia de las cosas que esperamos. La Reina Valera contemporánea dice que tener fe es estar seguro en lo que esperamos. La Reina Valera del 77 es la firme seguridad de las realidades que esperamos. Y la traducción lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Me da un amén, hermano? Entonces les resumo esas 13 versiones, más la que le leí al principio, en 16 postulados. ¿Qué es fe? Es certeza de lo que esperamos. Es convicción de lo que no vemos. Es la sustancia, o sea, la reducción de lo más importante. Lo que hace algo, pero que todavía no lo tengo. Es la demostración de lo invisible. Es la seguridad de recibir lo que espero. Es el convencimiento de una realidad que aún no tengo. Es la confianza en lo que estoy esperando. Es la garantía de lo esperado. Gracias a los hermanos que me pusieron luz. Es prueba palpable de lo invisible. Es comprobación de los hechos que no podemos ver. Es estar seguro en la espera. Es firme seguridad en la realidad. Es prueba convincente en lo que no puedo ver. Es estar totalmente seguro que se va a recibir lo que se espera. Es estar convencido que algo existe aunque no se pueda ver. Esto es una locura. Vivir en fe es una locura. Entonces definamos esto de una manera real. Porque le digo que las definiciones son importantes. Nosotros vivimos una era en la que no se puede definir qué es una mujer. Así de sencillo. Nosotros todavía estamos atrás en esa locura liberal que está viviendo el mundo, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia.
Pero ahorita no se puede definir una mujer. Una mujer no es una persona que tiene aparato reproductor femenino y que menstrua en algún momento, no, porque un hombre puede definirse como mujer. Entonces las definiciones son muy importantes en la época en la que estamos viviendo, en la que las líneas se están borrando, en la que los grises están tomando control de todo. ¿Qué es fe? Se lo resumo en un postulado chiquitito ahí. Fe es una convicción en algo que no tenemos. Es tener seguridad en algo que yo no poseo. Es una confianza en algo que es tan rajado que no es que no lo tengo, es que ni lo puedo ver. Yo trato de verlo y no hay dónde. No hay forma. Fe es convencimiento de algo invisible, pero que a través de un trabajo misterioso de Dios se hace real. Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Porque esto no es un convencimiento etéreo. Esto no es un convencimiento de pensamiento positivo. Esto es un convencimiento de algo que no tengo, algo que es invisible y algo que se va a hacer real. En el mundo lo que pasa es, la gente dice ver para creer. El no cristiano dice yo necesito ver para creer. El que está en Dios es completamente distinto, porque dice creo sin ver. El no creyente dice yo necesito ver para creer. El cristiano que está escondido en Dios dice yo creo sin ver. Fe es ver la realidad que no está a la vista y verla como algo real, algo ya hecho. Pedro nos dice en la primera carta, en el capítulo 1, verso 8, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que no le han visto. Y aunque ahora no lo ven, creen en Él y se llenan de una gran alegría, porque están obteniendo su salvación, que es meta de su fe. Se lo leo en otra versión, la traducción viviente dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con la alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Entonces, ¿qué es fe? Fe es confiar en algo que yo no tengo. Pero cuando hablamos de fe, tenemos que definir que hay diferentes tipos de fe. Yo voy a hablar de esto la próxima semana, pero le doy un preview. Existe una fe que salva, que es la que acaba de hablar Pedro. La fe que salva es el convencimiento que la obra de Cristo es suficiente para redimirme y para redimirlo a usted. Es en un momento que nos damos cuenta que estamos rotos y que necesitamos un Salvador. Esa es la fe que salva. Yo le enumero 4 fes ahí en su bosquejo. La fe que salva es la que habla Efesios 2:8. Por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Esto no de ustedes, porque es un don de Dios. ¿Me da un amén, hermano? Entonces hay una fe que nos salva. Hay un segundo tipo de fe que es un don de la fe, un regalo de la fe, un don espiritual de la fe, que no todo tienen. 1 Corintios capítulo 12 nos habla de 9 dones. Cuando nosotros agarramos lo que dice Pablo, lo que dice Pedro y una referencia que hace Cristo en Juan, nosotros nos podemos referir de que hay 20 o 21 dones espirituales, dependiendo de cómo nosotros le pongamos nombres a algunos. Resumámoslo en 20. Entonces hay 20 dones espirituales de los cuales todos los seres humanos tienen alguno, al menos uno. Algunos hombres y mujeres, el Señor les da un regalo especial de la fe. Ese no es la fe que salva. Eso sería injusto. El Señor da un regalo especial a algunos de confianza, de fe, especialmente para abrir camino, especialmente para mandarse donde nadie más se mandaría. Son los que son pioneros, los que van abriendo camino, los que son misioneros en lugares muy difíciles, los que emprenden algo y lo inician, confiados en que el Señor va con ellos. Don de fe, lo hemos hablado el año pasado, estuvimos hablando sobre dones espirituales. Existe una fe natural que todo mundo tiene. Si no tuviéramos esa fe natural, estaríamos locos. O sea, cuando usted se monta en el carro, usted no anda pensando de que el freno va a fallar. Puede ser que falle, pero usted sabe de que el carro
tiene un sistema que va a funcionar bien. Cuando usted se para en un piso, usted no está pensando que ese piso se va a ir al fondo, o va a un elevador pensando que se va a soltar los mecates y usted va a irse ahí. Hay una fe normal que tenemos, una fe natural, que nos permite confiar en que las cosas van a estar bien. Hay gente que con eso sufre y tienen enfermedades mentales rudas y no logran tener paz en eso. Es una fe muy natural que nos ayuda a vivir de una manera tranquila. Pero lo que está hablando el escritor de Hebreos es otro tipo de fe. Es caminar en fe. Ahí le pongo vivir en fe. Es andar en fe. Nosotros sabemos que la fe inicia como un regalo, no es de nosotros. Hechos capítulo 3, verso 16 dice: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Pedro pasó a la par, había un hombre enfermo, Él oró y lo sanó. Entonces Pedro está diciendo: esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como le consta a ustedes. La fe viene de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Se les ha concedido, se les ha dado creer en Cristo. Romanos capítulo 12, verso 3, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Y aquí está la clave: según la medida de fe que Dios le ha dado. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Que ninguno de nosotros por sí mismos llegaríamos solo a Dios. Ninguno. Es por gracia, hermanos. Es Dios el que decidió llamarnos. Lo amamos a Él porque Él amó primero. ¿Me da un amén, hermano? Entonces, estamos en la fe porque el Señor puso en nosotros esa fe. Hebreos capítulo 12, verso 2, Él es el autor y consumador de la fe. Dios llama al pecador. La fe es un regalo de Dios que empieza de una manera misteriosa, es una semillita pequeña, pero que debe crecer. Entonces hoy no estamos hablando de la fe que salva. Hoy no estamos hablando del don de fe. Hoy estamos hablando de cómo un hijo o una hija de Dios aprende a vivir en la fe que Dios espera, en la confianza que Dios está esperando que nosotros tengamos. Es mi oración que usted ya haya experimentado la fe que salva. Si no está en el lugar correcto, ahora al final vamos a tener una oración para que usted inicie su caminar con el Señor. Pero estoy seguro que la inmensa mayoría de los que estamos acá ya sabemos que Dios es Dios y sabemos que Él es Rey y nos hemos rendido a Él. Esa fe que salva ya la hemos experimentado. Lo que está hablando el escritor de Hebreos es una fe que se vive, que se experimenta en el día a día. Punto 1. ¿Qué es fe? Fe es la convicción que tengo en algo que todavía no poseo. Fe es una confianza en algo que todavía ni siquiera puedo ver. Fe es el convencimiento en algo invisible, algo que no está a la vista física. La persona que no tiene a Dios dice ver para creer. El que tiene a Dios dice creo sin ver. Punto número 2 de esta tarde. Si la fe es una, llamémoslo así, una convicción, la fe, quiero que la entendamos de esta manera sencilla, es una decisión. La fe es una decisión que usted toma. En otras palabras, es una postura de su voluntad. Usted decide tener fe o decide caminar sin fe. Es una posición de su voluntad. Es una posición de su mente. Es una posición de su vida. Es una persona que dice, yo creo. Yo creo. Y constantemente se está recetando eso. En medio de la aflicción, en medio de cuando no salen las cosas, dice, yo creo. Yo acepto lo que Dios tiene para mí porque es mío. No lo puedo ver, pero sé que es mío. No lo tengo, pero sé que es mío. Verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios.
O sea, nosotros ejercitamos la fe creyendo que Dios lo hizo. Que no nos vamos a meter en esto, pero la prueba de que hay un creador es que las cosas existen. Hoy no vamos a hablar de defensa de la fe, pero el hecho de que existe un creador es la prueba más bien al revés. El hecho de que existan las cosas es la demuestra de que hay un creador. Las cosas están porque alguien las hizo, un diseñador lo hizo. Nosotros eso lo entendemos en todas las esferas de la vida. Usted no encuentra ropa en los árboles. Usted sabe que alguien hizo esa ropa. Lo mismo con cualquier máquina, cualquier micrófono, lo que fuera, un instrumento, alguien lo diseñó, pero con la humanidad sí creemos de que fue el azar, ¿verdad? Es una tontera. Entonces lo que está diciendo el escritor es, por la fe nosotros entendemos que el universo fue creado. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Pero aquí está la clave. Esto es oro para alguien aquí hoy. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Eso es una locura. Lo que existe, todo lo que hay, tóquese ahí un poquito, agárrese ahí, tóquese. Todo lo que existe viene de lo que no podemos ver. Entonces el cristiano tiene un superpoder y es poder ver las promesas de Dios y no solo soñarlas positivamente, sino entender que Dios las hace. Esto no quiere decir que Dios hace lo que yo quiero. Esto no quiere decir que Dios está a nuestro servicio. Esto lo que quiere decir es que Dios cumple sus promesas. ¿Me da un fuerte amén, mi hermano? Eso es. La NBI dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible viene de lo que no se ve. El cristiano tiene que decidir si vive por fe o por vista. El moverse en lo que usted no tiene, en lo que no puede, en lo que no puede ni siquiera visualizar, pero que la palabra de Dios dice que es, y creerlo. Usted me conoce lo suficiente para saber que yo no soy un predicador que ahora vamos a empezar a recetar milagros, que vamos a empezar a recetar deudas canceladas porque usted da un pacto o lo que fuera. Pero yo le aseguro algo, el Dios que yo tengo hace milagros, hermanas, en todo sentido. Hace milagros cuando Él lo quiere hacer, hace cosas grandes cuando Él lo quiere hacer. Definición, ¿qué es fe? Fe es estar convencido en algo que yo no tengo. Fe es estar seguro, tener confianza en algo que yo no veo. Eso es fe. Entonces, ¿qué más es la fe? La fe es una decisión que yo tomo, porque ya no es solo un momento, ya no es solo un ratito en el que yo levanté la mano y le pedí a Dios que me salvara. No es una experiencia que tuve en un campo, en un retiro, en un culto, donde yo me sentí muy pecador y ahora me entregué a Dios y hice la oración de fe. No, ahora es un estilo de vida, es una decisión que yo tomo de caminar confiando. Con esto el tercer punto de esta tarde. Fe es moverse, fe es movimiento. No puede haber fe sin movimiento, no puede. Y eso no está, con eso no estoy diciendo que usted tiene que ver cómo soluciona. Vamos a ver los ejemplos que nos da el escritor de Hebreos. Fe es estar listo, fe es recibir sin que haya llegado. Fe es tomar sin siquiera estar. La fe, hermanos, pasa, sucede. La fe es todo. Porque sin fe no tenemos nada. Verso 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin Dios no tenemos nada. ¿De qué vale tener algo sin Dios? ¿Qué quiere tener usted sin Dios? ¿De qué le vale avanzar sin Él? ¿De qué le vale prosperar sin Él? ¿De qué le vale ser influyente sin Él? ¿De qué le vale moverse sin su compañía? ¿De qué le vale lograr cosas? Porque al final de cuentas, si queremos agradar a Dios, solo hay un camino, y es confiando en Él, es creyendo en Él.
Si usted no es un hombre de fe o una mujer de fe, hoy yo quiero que nos sintamos incómodos y que podamos realmente consultarnos, pesarnos delante de la palabra y ver si estamos agradando a Dios con la forma en la que confiamos en Él. Fe es convicción de lo que no tengo. Fe es una decisión que yo tomo y fe es un movimiento. La fe demanda un movimiento. ¿Cuál es el movimiento? Rendición a Dios. Rendición a Dios. Bajar toda agenda, todo plan. La fe tiene una dimensión que no comprendemos, hermanos, y yo voy a ser completamente directo. Hay un área en la fe que no la comprendemos, porque por la fe nosotros creemos algo que no está, pero la fe es declarar que eso que no está, está. Entonces es locura. Y no es que yo decreto y que yo hago, nada que ver, nada que ver. Les decía a una iglesia que estaba predicando hace unos días que yo he oído gente decretando, reclamándole a Dios. Digo, decreto en el nombre de Cristo, desato en el nombre de Cristo, y los conozco lo suficiente para saber que ni la doña le hace caso. ¿Ah? Ni los chiquillos le hacen caso. Y cree que le va a decir al Dios soberano qué hacer. Por favor, qué ridículo. Entonces, esto no tiene nada que ver con lo que yo desato. Esto tiene que ver con un conocimiento en Dios. Por eso la palabra es tan vital. Entender qué es lo que Dios quiere para mí y confiar y creer. A veces lo que Dios quiere para nosotros no es lo que yo quiero para mí, y eso es parte de crecer en la fe. A veces la respuesta de Dios es esta, es no. Entonces la gente dice, estoy esperando que Dios me responda, y no se ha dado cuenta que Dios ya le respondió. La respuesta es no, no. Dios solo responde muy pocas cosas. Responde sí, responde no, o responde todavía no. No es el momento, hay algo mejor para usted. Así es, Dios siempre contesta. Pero la fe nos lleva a confiar que mi actitud hoy libera algo. Y eso es loco. Que mi postura del corazón, que mis pensamientos hoy, entendiendo cosas que no han sucedido, que no han pasado y que yo no puedo ver y que a todas luces parecen imposibles, las creo posibles para mí. Y vivo a la luz de eso. Es una mujer que bota todo lo que le están diciendo. Es un hombre que no le importa lo que está sintiendo y que lo que se enfoca es decir, yo creo lo que Dios me está diciendo. La fe pareciera algo invisible, pero no, hermanos. Alguien tiene que moverla. Alguien tiene que, yo sé que esta palabra es muy mal usada, alguien tiene que activarla. Alguien tiene que empujarla. La voluntad de creer tiene que ir al lado de un movimiento, de algo. El salmista lo dice en el 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y nosotros podemos decir eso sabiendo de que Dios puede contestar no. Porque lo que Dios contesta no tiene mejor resultado que el sí que yo quiero. Tiene mejor resultado que la respuesta que yo quiero. Lo que necesito es una cosa: aprender a creer. Y estamos llenos de cristianos en la iglesia que no saben creer, que no saben confiar, que no saben depender. Yo repito, porque esto lo voy a decir varias veces, no estoy diciendo con esto que ahora nosotros decretamos las cosas y hacemos lo que llamamos a las cosas como que no son, como que son, y agarramos esos pasajes y los convertimos en otras cosas. No. Lo que quiero decirles es que una persona en fe decide creer la promesa de Dios, no en egoísmo, sino en confianza de lo que Dios ha prometido. Este pasaje que yo leí al principio menciona a 17 personas. Y yo cuando estaba preparando esto esta semana, me ponía a ver,
voy a sacar para hacer esas 17 biografías, pero se nos van a ir 5 meses ahí, 4 meses. Ninguna de estas personas que son mencionadas aquí son héroes por sí mismas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos sus vidas y muchas de sus vidas son un fracaso. Estas personas no son héroes por sí mismas. Vemos sus vergüenzas, vemos sus errores, vemos sus momentos humanos de debilidad. Ojo a lo que estoy diciendo. No son especiales, pero fueron especiales. No fueron extraordinarios, pero fueron extraordinarios. Suena contradictorio, ¿verdad? Son ordinarios, pero hicieron lo extraordinario. Y lo especial de estas 17 personas no es lo que sabían, no es de quién eran hijos, no fue la carrera que tuvieron, no fue la influencia que tuvieron. Lo especial de estos 17 seres humanos, que son un ejemplo grande, es una cosa: tuvieron fe, creyeron, confiaron. Familia, la fe es lo que hace una mujer extraordinaria. Un hombre que confía en Dios es lo que lo hace a él sobrepasar lo natural. Un muchacho, una muchacha que cree en Dios y confía en sus promesas es lo que la hace única. Una familia, una iglesia que cree que lo que Dios tiene es grande, es extraordinario. Nosotros tenemos una granja aquí alrededor, ¿verdad? Hay gallos, patos sonando y todo eso. Voy a predicar del arca la próxima semana para tener ambiente ahí, sonido ambiente. Lo especial de estos 17 es que era gente común como usted y yo que creyeron, llenos de errores, llenos de dificultades. Familia, lo que hace que Dios ponga la mirada en un hombre, lo que hace que Dios ponga la mirada en una mujer, es que crea. A veces los papás nos equivocamos y queremos corregir una actitud con un grito, y yo tengo ganas de gritar esto, pero se lo voy a decir suavecito. Lo que Dios quiere es que confiemos, es que creamos. Lo que hace que la mirada del cielo se enfoque en alguien es su confianza en Dios. Yo le he dicho en otro contexto que es como que si Dios dijera: este loco, esta loca, yo cree tanto que lo voy a bendecir. Esta mamá cree tanto, esta hija cree tanto, este muchacho cree tanto, este señor cree tanto, que yo estoy ahí, yo voy a estar con él. Estos 17 no obtienen honor por lo que son, por lo que hicieron. Estos 17 obtienen un espacio en la palabra como ejemplo para nosotros solo por una cosa: porque creyeron, porque confiaron. No es por lo que hicieron, es por en quién depositaron su fe en Dios. Entonces los voy a enumerar. Abel, el segundo hijo de Adán y de Eva, ofreció el mejor sacrificio. Génesis capítulo 4. Enoc, tenemos muy poquita información, 2 versos de él, muy poco sabemos. Lo que sabemos es que Dios lo amó tanto que se lo llevó, lo traspuso, se lo llevó al cielo sin que muriera. Génesis capítulo 4. Noé, un nieto de Enoc, creyó a Dios, escuchó a Dios decir una locura, entre comillas, digamos: vamos a hacer un gran bote, vamos a hacerlo de madera, vamos a botar árboles en un lugar donde posiblemente nunca había llovido y donde nunca había habido una inundación, y empieza a hacer lo que el Señor le pidió. Génesis capítulo 6. Abraham, un descendiente de Sem, dejó todo, creyó a la palabra de Dios. Génesis 12. Sara o Sarai, que quiere decir princesa, las dos, creyó a la promesa de Dios. Génesis 18. Isaac, hijo de Abraham y de Sara, bendijo a sus hijos. Jacob, hijo de Isaac, bendijo a sus nietos, a Efraín y Manasés. José, hijo de Jacob y de Raquel, salvó a todo el pueblo, a toda su familia, y con él la simiente que iba a traer al Salvador. Éxodos 38 hasta el 50. Hay un personaje que está oculto entre esas líneas,
que son los papás de Moisés. No se mencionan con nombre, pero dice que no le tuvieron miedo al rey y salvaron al bebé. Y dice una cosa preciosa, porque era hermoso. ¿Quién no ve un bebé hermoso, verdad? Puede estar bien feito, pero la mamá lo ve bien bonito. Entonces lo salvaron porque se veía en Éxodo capítulo 1. Moisés llegó al palacio y dejó todo, no quiso ser príncipe. Creyó a lo que el Señor le pidió. Rahab, una prostituta cananea, ayudó a los espías para salvarlos. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, jueces, hicieron actos de valentía para liberar a Israel. David, guerrero, adorador, rey, mató un gigante, confiando en Dios. Fue símbolo de la guerra contra el enemigo. Todo está su historia en Samuel y Reyes. Menciona a Samuel, profeta y el último juez, guía al pueblo, y luego menciona a los profetas. Yo creo que estos ejemplos son buenísimos. Yo voy a hacer una pequeña biografiita de cada uno de ellos. Se las voy a entregar la próxima semana. Jacob, Gedeón y Sansón me sorprenden. Porque cuando leo sus vidas, Dios santo, ¡qué enredos! Vea, Gedeón todo el mundo se acuerda cuando fue con 300. Pero Gedeón nadie se acuerda que él hizo un altar que perdió a casi que todo Israel. Sansón, ni hablemos del pobre. Jacob, engañador y mentirosa. Para no dejar a las mujeres por fuera, la misma Sara oyó la promesa y se burló, soltó la risa. Eso no quiere decir que las señoras son chismosas, ¿verdad? Porque ella estaba oyendo por una pared, ¿verdad? No todas son así. Ella estaba oyendo ahí entre la tienda y cuando oyó al Señor hablar, se rió. El Señor le reclama, Jesús le reclama. Y ella miente, ella dice, Señor me reí. Y Jesús le dice, a mí me encanta ese pasaje. Jesús le dice, sí se rió, mentirosa. Se burló. Pero hoy quiero rescatar a Rahab. Verso 31. Véalo conmigo en el 11. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermano, la Biblia es tan preciosa que nos define las cosas y nos da ejemplo de las cosas, como un maestro perfecto. Por eso al final de cuentas los pastores tenemos una tarea muy sencilla, es nada más abrir la Biblia y leerla, nada más, porque la Biblia por sí misma enseña. Ya hablamos qué es la definición de fe. Fe es convicción en algo que no tengo, fe es estar seguro en algo que todavía ni siquiera veo. Segundo aspecto de la fe que estuvimos hablando, es que la fe es una decisión que yo tomo. O sea, ¿usted está viviendo en fe o no está viviendo en fe? Y tercero, la fe requiere que yo me mueva. Y entonces Hebreos capítulo 11 nos muestra a 17 personas moviéndose en fe. Pero yo quiero contarles hoy la historia de Rahab. Y el punto número 4 con el que cierro esta tarde noche es Rahab como ejemplo de fe. Josué capítulo 2 dice lo siguiente: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, vayan, reconozcan la tierra y vayan a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una prostituta que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Por qué fueron a la casa de a un prostíbulo? Porque era donde los viajeros llegaban. Era el lugar en el que se podían mimetizar, en el que se podían esconder. Porque todo hombre que pasaba por Jericó, todo hombre que no tenía fe en el Señor y que no tenía temor a Jehová, pasaba a comer, pasaba a buscar un hostal y también pasaba a un lugar de este tipo de establecimiento. Y fueron ellos, entraron ahí y posaron allí. Y fue dado aviso al rey. Alguien le contó al rey de Jericó que habían entrado hombres de los hijos de Israel y que habían venido esa noche para espiar la tierra. Verso 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Y entonces el capítulo 2 nos muestra cómo Josué hace una estrategia para que puedan saber qué es lo que está pasando ahí. Envía a 2 de sus hombres,
pero nos presenta una mujer extraordinaria, extraordinaria, que tiene un trabajo que todo el mundo juzgaría, que su trabajo es o fue ser prostituta. Puede ser que ella ya sea la dueña de ese lugar, o puede ser que sea una prostituta también. Cuando describe su familia, nos da a entender de que ella es la que está a cargo de eso. Pero eso no quita el hecho de que es una actitud muy fácil de juzgar. Hermanos, la gracia de Dios alcanza a todos. ¿Me da un amén? Porque nos alcanzó a nosotros. ¿O usted se cree mejor? ¿Usted se cree mejor? Jesús dice que las prostitutas van adelante de los pastores, para que se dé una idea. Van adelante de los líderes. Esta mujer nos da una cátedra de lo que es confiar en medio de un entorno difícil. Si usted puede tener Josué capítulo 2 ahí abierto en su Biblia o en su celular, yo lo voy a ir guiando a los versos. Y si no, simplemente escúcheme. Pero ella va a hacer una serie de cosas que hoy nosotros vamos a aprender. Ella va a hacer 9 cosas. Rahab hace 9 cosas que la hacen a ella un ejemplo de la fe. Primero, ella cree. Verso 9. Sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. La primera cosa que hace Rahab es que ella sabe quién es el verdadero Dios. Ella está en un entorno perdido, de adoración de un montón de cosas. Ella no nació en una familia de la fe. Ella no conoce a Jehová por herencia de sus papás. Ella lo que sabe es lo que ha escuchado y dice: sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Primera cosa que hace Rahab: escucha de Jehová y cree que es el Dios verdadero. Segunda cosa que hace Rahab: ella escucha y además confía. Mira, esto no salió en la hoja. Faltó la impresión del otro lado, hermanos. Bueno, pónganme en atención. Pónganme en atención. Ahí se los había puesto. Faltó la impresión de lo que chapa. Ok. Primer paso. Ella creyó, sabía quién era el verdadero Dios. Segundo, ella escuchó y confió. Maco, ¿yo le pasé eso a usted? Así está, ahí está en pantalla, perfecto. Ella escuchó y confió. Verso 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y lo que ustedes han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y Og, y a los cuales ustedes han destruido. Ella escuchó lo que Dios había hecho y confió en ese Dios. Tercer cosa, ella declara la autoridad de Dios. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Se refiere a Jericó. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová, su Dios, es Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra. Amén, hermanos. La perspectiva cananea era que habían un montón de dioses: dioses de fertilidad, dioses de las aguas, dioses del aire, dioses de la tierra, dioses de los árboles, dioses para dar bebés, dioses para las cosechas. Había dioses para todo, pero ella entendió que Jehová era Dios de todo. Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Cuarta cosa, ella le pide ayuda a la persona correcta, a Dios. Les ruego por ahora que me juren por Jehová que les he hecho misericordia a ustedes, así la harán en casa de mi padre, así la harán conmigo. Quinta cosa, ella sabía recibir. Qué importante. Hay gente que no sabe recibir la bendición. Entonces los espías le respondieron en el verso 14: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado esta tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ella recibió eso y lo creyó. Sabe recibir una bendición. Característica 6, ella tiene una fe que se mueve. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Primero los subió al techo y ella tenía un montón de telas en el techo y los escondió entre esas telas cuando llegaron a buscarlos.
¿Qué más hizo Rahab? Ella tiene fe y es estratégicamente inteligente. Esta mujer era extraordinaria. Les dice en el verso 16, márchense, váyanse al monte. Les dice a dónde ir. Porque ya se fueron tras de ustedes para que no los encuentren. Ahí escóndanse ahí por lo menos 3 días hasta que ya los que los siguieron regresen acá. Después ustedes irán por su camino. Les da una estrategia. Ella tiene fe, pero es inteligente. Octavo, ella obedece. Verso 18. He aquí, cuando ustedes entren, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, o sea, un mecate rojo, lo va a atar en la ventana por el cual usted nos dejó bajar, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y en toda la familia y toda la familia de tu padre. Ella respondió, el verso 21, así sea como ustedes han dicho. Luego los despidió, se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. De una vez amarró lo que se le pidió. Escuchó y obedeció. Y con lo que cierro esta tarde, ella obtiene la promesa. Ve lo que dice Josué capítulo 6. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la prostituta, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y como acabamos de leer en el 11:31, por la fe Rahab la prostituta no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y fue tan importante Rahab que se convirtió en abuelita de nada más y nada menos que de nuestro Salvador Jesucristo. Ella llegó al final. El capítulo 11 de Hebreos nos quiere decir algo, y es que usted puede llegar al final aunque se haya equivocado, aunque haya fallado. Al final lo importante es una cosa, es creer, es confiar. Yo quiero que esto quede en su corazón. Fe no es perfección. Sansón llegó, fue un desastre, pero en el momento en el que Sansón estaba siendo la burla, él era como un acto de circo, y en un momento que lo tienen ahí, él sintió que tenía otra vez pelo. Dichoso, que le empezó a salir pelo otra vez. Y entonces, cuando sintió pelo, recordó la promesa. Y le dijo a Dios, déjeme destruir esta cosa. Y el lazarillo que lo andaba jalando, porque le habían sacado los ojos, lo acercó a los pilares, ahí del templo en Gad. Y él empujó las columnas principales. Y todo eso colapsó. Fe no es perfección. Fe es creer, confiar en lo que no podemos, en lo que no tenemos, en lo que no sabemos hacer, en lo que está lejano, en lo que no tengo, en lo que no puedo, en lo que no hay, en lo que no tengo control, en lo que simple y sencillamente no me lo puedo ni imaginar. Fe es ver lo que no tenemos y hacer lo que pase. No por lo que yo hago, no por mi pensamiento positivo, sino por la confianza y la habitación que tengo en Dios. Rahab creyó, Rahab escuchó, Rahab declaró la autoridad de Dios, Rahab pidió ayuda, Rahab sabía recibir, Rahab tenía una fe que se movía, Rahab era estratégica, Rahab obedeció y Rahab obtuvo la promesa. ¿Qué es lo que nos quiere decir Hebreos 11? Usted también puede obtener la promesa si cree, y yo también, si creemos. Fe es moverse sin tener. Fe es avanzar hacia lo imposible. Fe es ver lo imposible hecho en Dios. Fe es decir, yo puedo llegar, yo voy a llegar. ¿Cómo? Confiando. No hay otro camino. No es su fuerza, no es su habilidad, no es lo bien que se porta. Es confiar. ¿En qué? Está la locura de la fe.
en lo que no ha pasado. Fe es creer en lo que no ha sucedido. Voy a pedirle que cierre sus ojos ahí, que incline su rostro. Le voy a pedir a alabanza que me ayude, por favor. Fe es creer, fe es confiar. Es estar seguro en lo que todavía no tenemos, que no podemos ni ver. Sin importar el contexto en el que estamos. Abraham, en medio de un contexto de adoración a dioses falsos, un contexto pagano. Abel, en un contexto de perfección, digámoslo así, porque a pesar de que ya era la caída, el mundo no había denigrado al mundo al punto en el que tenemos el mundo nosotros ahora. Sansón, en medio de un montón de naciones enemigas. Rahab, viviendo en medio de una perversión que no era del Señor. Moisés en un desierto. Gedeón trabajando. David con unas ovejas. Samuel siendo un niño. Isaac siendo un niño. José estando preso, tirado en un tanque, en una cisterna, para que usted lo entienda bien, un tanque séptico. Ahí fue donde lo tiraron los hermanos. Lo hicieron tirado para venderlo en esclavitud. Sara en medio de su falta de fe. Noé en medio de un contexto en el que el Señor pidió algo que era imposible. Lo que sea, el contexto en el que usted está viviendo. El tema es en qué área ocupa confiar, ocupa creer. Porque amiga y amigo, sin fe usted no agrada a Dios, sin fe yo no agrado a Dios. ¿Y de qué sirve lograr cualquier otra cosa sin agradarle a Él? Con sus ojos cerrados, preséntese delante de Dios y sea crítico, mi hermano. Sea crítico. Pídale ayuda. Aumenta mi fe. ¿Cuál va a cambiar? Dígale, Señor, ayúdame. Aumenta mi fe. Ahí me encanta el capítulo 11 porque me llena de esperanza de que hombres pecadores pudieran llegar a estar con Él. Entréguele al Señor su vida hoy y ríndase delante de Él. Padre, te necesitamos, Señor. Ayúdanos. Aumenta nuestra fe, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús. Creemos que estás haciendo lo imposible, Señor. Creemos que eres fuerte para hacer lo que no podemos hacer, Señor. Creemos que usted cumple sus promesas, Señor. Y lo que harás En mí, adora al Señor, recibe. recibe toda la gloria, recibe toda
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, y en lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Diga, creo en ti. Creo en ti, Jesús, Lo que estás haciendo en en mí. lo que harás en mí. Creo en ti, Señor. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en Hermanos, Rahab llegó. Rahab llegó. Sansón llegó. David llegó. Abraham llegó. Y cuando vemos sus vidas, todos llenos de dificultades. Llenos de dificultades. Llenos de problemas, llenos de errores. Confíe, hermano. Confíe. Lo que necesita usted es confiar, es creer. Lo que necesita es estar seguro en Él. Solo usted sabe si usted está ejerciendo fe en su vida. Rahab llegó, hermano, llena de errores. David llegó, Samuel llegó, Barak llegó, los papás de Moisés llegaron, José llegó. Y nosotros llegaremos si confiamos, si creemos. El verso que sigue para la próxima semana es 12, capítulo 1, y cierra así: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Todo esto es un ejemplo. Todo el capítulo 11 es un ejemplo para que usted pueda entender: yo puedo llegar, pero ¿qué es lo importante para llegar? Creer, hermano, confiar. Yo sé que estamos preocupados porque el Señor dé cosas y todo el mundo ocupa cosas, está bien, diferentes cosas, respuesta en salud, respuesta en temas de relaciones, respuesta en todo, en lo económico, todos tenemos situaciones. Pero hermano, aquí el tema central es si Dios es por usted. Eso es el tema. Y la única forma en la que Dios es por nosotros es si confiamos, es si creemos, es si nos rendimos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así de sencillo.
Padre, esta noche nos presentamos delante de ti. Perdona nuestra falta de fe, aumenta nuestra fe, ayúdanos. Esta noche es muy especial porque los servidores nos van a llevar a cada uno de nosotros los elementos. Y hoy recordamos que necesitamos de Jesús. Hoy recordamos, hermanos, que somos pecadores también y que necesitamos un Salvador. Gracias, K. Las hermanas le van a llevar a usted una piecita de pan y una copita con jugo de la vid. Y hoy es una noche perfecta, espectacular, para rendirse a Dios y entregar el pecado. Todos somos pecadores, eso no es escapatoria para sentirnos bien. Como decían las maestras o las mamás antes, ¿verdad? Mal de muchos, consuelo de tontos. El hecho de que todos estemos rotos y quebrados no es una cosa para celebrarla, es más bien un grito de lo necesitados que somos. Pero ahí usted con sus ojitos cerrados, entréguele al Señor su vida. Pablo empieza presentándose como apóstol de Jesús y termina presentándose como el primero de los pecadores. Yo quiero ser como él. Yo soy un pecador más, hermanos, que necesito de su salvación y de su redención. Pero usted confiese su pecado. Ahorita enfóquese en usted. No piense en nadie más. Con sus ojitos cerrados, dígale: Señor, perdóname, límpiame y lávame. Señor, esta noche necesitamos de su perdón. Su palabra, Señor, y la cruz es suficiente, Señor, para cubrir el pecado, Señor. Confesamos que te necesitamos y confesamos que somos incapaces de ser los que pueden pagar el precio. Padre, damos gracias por la cruz y nos anclamos, Señor. Nos clavamos, nos pegamos al Señor, a la obra de la victoria que Jesús ha obtenido de manera poderosa y que recibimos nosotros de una manera inmerecida, y que somos coherederos, Señor, sin ninguna gloria, sin ninguna honra propia, sino que por gracia. Somos incapaces de vivir la vida que usted espera. Te necesitamos, Dios. Gracias porque Jesús me salva. Perdona mi pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su pieza de pan. Esta porción de pan es símbolo del cuerpo de Cristo entregado para perdón de pecados, golpeado y molido por culpa de nuestras transgresiones. Padre, gracias por enviar a Jesús a morir en nuestro lugar. Perdona nuestros pecados, Señor. Lávanos de nuestra maldad. Comemos recordando lo que usted hizo y proclamando que usted pronto vuelve. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos, iglesia.
Abrimos la copita del jugo de la uva. El Señor, la noche que fue entregado, después de cenar, tomó el cáliz y cambió la historia para siempre. Este líquido que está acá, este jugo de la vida, es símbolo de la sangre del Cordero derramada para perdón de pecados. Y en el pacto anterior el símbolo era físico, era la circuncisión. En el nuevo pacto, ahora Él vive en nosotros. Señor, gracias, porque al morir en la cruz, Señor, usted pagó la muerte que yo tenía que pagar por mi pecado. Y yo hoy la recibo como un mendigo que no merece nada, que no tiene nada, Señor. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por derramar su sangre para salvarme, Señor. Te amo, te necesito, Dios. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Hoy bebemos de este fruto, Señor, recordando la victoria obtenida sobre el infierno, sobre la muerte, pero también proclamando: Maranata, ven que te esperamos, Señor. Bebamos, iglesia. Antes de que se vaya, si usted puede levantar las manos conmigo. Señor, hoy proclamamos tu verdad, hoy proclamamos tu victoria y hoy decidimos creer. Hoy confiamos en lo que usted ha hecho y creemos en lo que usted hará, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que su plan es bueno, que su voluntad es buena, es agradable y perfecta, Señor. Padre, yo oro por esta iglesia hermosa, comprada a precio de sangre. Envío a este pueblo en paz, Señor. Cúbrelos con tu poder, con tu autoridad, guárdalos de todo mal, y que esta semana podamos practicar un montón la fe, ejercitarnos en la fe, confiar en que usted es nuestra fuerza, confiar en que podemos ver lo que es invisible, confiar en que usted va a hacer lo que no podemos hacer, que podamos creer en lo que no tenemos, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres poderoso y eres por mí. No merezco un Dios así. En el nombre de Cristo Jesús oramos. El pueblo del Señor dice amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Abrace a la gente que tiene cerca. Nos vemos de hoy en 8. Bendiciones.